La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco, sostenidos por el amor de Cristo. Una nueva mañana para poder compartir con ustedes la palabra de Dios en un tema que sin duda genera siempre mucha expectativa. Desde ya agradecerles y decirles muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de la Biblia Tiene la Respuesta, levantando la señal en directo desde Cuenca para todo el mundo. Gracias también para quienes nos escuchan a través de frecuencia modulada 96.9. Somos familia en Cuenca, Azuay, Azogues y sus alrededores. Desde ya te invito para que compartas. Dale clic allí en compartir y podemos llevar la palabra de Dios y sobre todo un mensaje que es tan importante y que lo tiene preparado hoy Jonathan Guido. Todavía no quiero decir el tema, primero voy a saludarlo. Jonathan, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Un gusto estar aquí y emocionado, como siempre, para hablar de la palabra de Dios. Y como con frío, al menos yo, no sé tú, Sí. todavía estás en camisa, pero yo estoy aquí todavía medio abrigado. Acá en la cabina hace frío. No, sí está frío, Cuenca. Siempre decimos eso, ¿no? Creo que todos los años, cuando llega junio, julio, agosto, es como, esto nunca ha sido así. Está más frío que nunca. Creo que sí es uno de los años más fríos y está adelantado porque el frío lo hemos sentido desde junio. Pero mientras vamos conversando, le invito a usted a que se vaya tomando una tacita de café, un té, un chocolatito que nos acompañe desde ya, porque hay un tema, Jonathan, que sin duda dentro de los cristianos o dentro de la propia iglesia llama mucho la atención y necesitamos explicaciones. Apóstoles y profetas, ¿existen actualmente? La Biblia, ¿cómo habla de ellos? ¿Cómo se los puede identificar? ¿Se trata de llenar requisitos, Jonathan? Buenos días, aquí empezamos. Ya. Entonces, yo quiero hablar de estos dos, no sé si llamarlos títulos o yo diría dones del ministerio quíntuple, que si quieren acompañarme, ya vayan directamente a Efesios 4, más o menos en el versículo 11 es donde habla de esto, ¿no? Y vamos a leer eso y sacar la información principal de ahí. Pero también quiero hablar de... quiero hablar de la definición de estos dos y también un poco de la historia de la iglesia. No sé, tú, ¿cuándo piensas que la primera vez que la iglesia tuvo un problema con la profecía y este tipo de cosas? ¿Cuándo? Oh, caramba, me la pones difícil. Me haces quedar O sea, mal. son 2000 años de historia. ¿Cuántos años crees que la iglesia funcionó sin problemas con todo esto de la profecía? Bueno, yo pienso, Jonathan, que según, y de lo que también he podido leer, pues siempre se puede generar algún tipo de controversia, ¿no? Porque tú sabes que las profecías también hay que juzgarlas. Entonces, en ese sentido también uno tiene que ver de quién viene, cómo viene y cómo ha sido la revelación. Y si quien te la dice también es un hombre de Dios, por comentarte algo. Sí. No duró mucho, por si acaso. Como creo que a eso ibas, ¿no? Sí. Quiero hablar, no hay mucha información sobre este hombre, pero definitivamente sabemos que existió y sabemos que causó muchos problemas. Él se llama Montanus y él tenía dos profetisas principales con él, Priscila y Maximila. Algo que no tiene nada que ver, pero me pareció interesante, es que esta Priscila, el nombre Priscila significa viejita. Que no sé, es un poco raro que alguien le ponga un nombre a una niña, a una bebé viejita, pero
Eso es lo que significa. No tiene nada que ver. Pero Montanus y su grupo vienen de Frigia, que es cerca de Galacia, en el centro de Turquía. Y en el año 172, 173, más o menos por ahí, empieza un movimiento ahí que es conocido como montanismo. Un poco confuso porque piensas que están ahí, eh, parece algo de alpinismo, de donde están trepándose montañas, pero es por el nombre de este profeta, de este señor. Y el problema principal, creo yo, identificaron como herejía y les votaron de la iglesia casi de una. Pero no era no era como los 10 iglesias principales rechazaron completamente estas enseñanzas y chauín. El problema era que era de medio dividido. Yo creo que como siempre debería de ser, eran hermanos en Cristo. Entonces no era tan sencillo como decir herejes fuera de la iglesia. Realmente estaban preocupados. Y algunos decían, no, conocemos a nuestros hermanos de Frigia. No vamos a así de fácil votarles de la iglesia. Pero terminaron siendo, y sobrevivió algo. El problema de que no sabemos mucho de lo que enseñaban es que básicamente, estás hablando del segundo siglo, fue destruido todas sus enseñanzas. Creo que la última iglesia montanista que sobrevivió hasta el siglo VIII, pero era uno y muy escondido y no hay casi nada de cosas escritas por ellos. Pero en fin, voy a definir un poco a ver qué piensas. Este movimiento fue caracterizado por una predicción sobre el fin del mundo, manifestaciones del Espíritu Santo, supuestamente entraban como en un trance y hablaban otras lenguas y profetizaban. Ahora, ¿dónde entra la herejía principalmente? Y la otra característica creo que es muy interesante es que él requería una santidad de sus seguidores. Entonces, habían muchas reglas, era un movimiento de santidad. Que hemos visto esto recientemente. El movimiento pentecostal es muy parecido a esto, ¿sí? Manifestaciones del Espíritu Santo, un llamado a ser más santo y muchas veces conectan la santidad con el don. Si mientras más sigues a Cristo y puedes santificar tu vida, pues más apto para recibir dones. Que no es bíblico, pero va acompañado muchas veces esto. Y yo creo que naturalmente al acercarnos a Dios vamos a querer agradarle, vamos a querer seguir sus mandamientos, ¿no? Pero no es un requisito, no es como Dios da más dones a los que lo merecen de alguna manera. En fin, el problema y la herejía viene aquí. La revelación profética nueva que decían este grupo tenía la misma o inclusive más autoridad que la Biblia. Y esto no debían y no pudieron y no aceptaron. Y por eso fue condenado como herejía. Porque la revelación nueva, yo recibí una palabra de Dios hoy y eso es directo del creador del universo. Entonces nadie debe negarlo, nadie debe cuestionarlo. Es una profecía de Dios. Y ellos compartían así. Entonces el resto de la iglesia realmente dijo, no, la Biblia escrita tiene autoridad, es autoritario. Y si alguien recibe algo, aunque sea un ángel, da otro evangelio que no sea esto. Pablo dice, aún nosotros mismos, si regresamos y cambiamos el evangelio, debe ser considerado como herejía, ¿sí? Como algo que no viene de Dios. Entonces, creo que eso es esencial. Entonces,
súper interesante este grupo y realmente creo que ha afectado la iglesia grandemente, porque desde ahí creo que tú no ves en la iglesia, aún antes de que fue, digamos, la separación de la iglesia ortodoxa y católica, aún antes de eso y obviamente después, no hay una posición de profeta, ni de apóstol, ¿no? En las iglesias. Entonces, yo creo que esto realmente causó un daño a la iglesia porque en cuanto a esos dos dones, realmente creo que la iglesia tuvo como un respeto, un temor quizás de que las cosas salgan de las manos y realmente cause daño en cuanto a la doctrina sana y en cuanto a esas cosas. Obviamente predijeron el fin del mundo y se equivocaron y vemos eso a menudo en grupos pequeños, en líderes que piensan que han recibido pues una señal del fin del mundo y que va a ser esta fecha. Esa es una forma fácil de saber que alguien está realmente saliéndose de lo que deben hacer en cuanto a lo profético, en mi opinión. Y bueno, es fácil, solo espera hasta el día que ellos dijeron que va a terminar el mundo y no termina el mundo. Ok. Sí, Jonathan, ahora, cuando estamos hablando de profecía, nos estamos refiriendo a profetas y yo quiero entender también que hay una revelación por parte de algo que Dios quiere que se dé a conocer. Cuando estamos en la presencia de Dios, en un momento de intimidad, en una oración, hay revelaciones para sus hijos, pero no necesariamente son profetas. ¿Cómo vamos haciendo diferencias? ¿O tú crees que incluso hablar de profetas, como hablábamos en la previa antes de salir al aire, es incómodo? sí. Ahora, ¿por qué decir a alguien apóstol o profeta es incómodo? Y yo creo que debemos hacer una diferencia en estos dos títulos. Los apóstoles son considerados como los 12 discípulos de Cristo, ¿no? Los apóstoles. Pablo fue considerado un apóstol porque él tuvo una interacción bastante fuerte directamente con Jesucristo, ¿no? En el camino ahí, cuando fue cegado y pues fue de perseguir a cristianos y matarlos a ser uno de los, o el misionero más grande del inicio de la iglesia, que escribió tantas cartas, que escribió el libro la carta que estamos leyendo hoy, que es en Efesios, ¿no? Entonces, si alguien tiene dones apostólicos, ¿sí? Compararlo a uno de los apóstoles hay una distinción bastante grande ahí. Hay los apóstoles, ¿sí? Y hay un apóstol o alguien que se mueve en lo apostólico, ¿no? Y esa distinción es súper importante. Y creo que eso es lo que incomoda, ¿no? A mí me incomoda referir a alguien como apóstol o si alguien me dijera a mí apóstol, yo diría, ¿qué está diciendo? Ahora, es interesante, ¿no? Porque discípulo no es la gran cosa. Sabemos que hay discípulos. Todos debemos ser discípulos. Y nadie, cuando uno dice Luis Enrique, discípulo de Cristo, significa seguidor, ¿no? Entonces, es como, claro que soy un discípulo de Cristo. No soy uno de los 12 discípulos, pero soy un discípulo. Igual con lo apostólico. La profecía es igual. Hay profetas del Antiguo Testamento que Dios utilizaba hasta Juan el Bautista, ¿no? Y yo creo que Juan el Bautista, era el final de ese tipo de profeta, que si se equivocaban, les mataban, apedreaban a un falso profeta. Y la forma que sabían que era falso es que se equivocaba. No se cumplió lo que dijo, chauín. Y hasta cuando se cumplía, a veces les mataban a los pobres profetas. Pero es muy distinto un profeta como Samuel, como Elías, como Isaías, tantos profetas que vemos en el Antiguo Testamento. Ahí
yo diría dos cosas. Uno es que no habían un montón de profetas. Habían algunos, sí, no habían más de uno muchas veces, pero había uno principal, era un hombre para una situación específica, para traer lo que Dios quería para el pueblo de Dios en ese momento. Um, y, y había una expectativa muy alta de esa persona y era algo que hasta fue escrito, ¿no? Y fue parte de lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, no hay profetas como esas. Ahora, ¿qué es el rol principal de esas profetas? Profetizar en la venida del Mesías. Profetizar de alguna manera u otra que Dios está utilizando el pueblo santo de Israel para que en algún momento en el futuro nazca el Hijo de Dios entre ellos, el Mesías Jesucristo. Eso es la profecía. Por eso, hasta Juan el Bautista, ¿qué estaba haciendo? Preparando el camino para el Mesías. Ahora, nadie va a hacer eso hoy en día porque ya vino Jesús. Entonces, lo profético de hoy, post Jesucristo, va a apuntar hacia atrás, más bien en que Jesús murió por nuestros pecados. Todo es cristocéntrico. ¿Qué es lo que Cristo está haciendo hoy para nosotros? Y también qué hará Cristo en el futuro. Y yo eliminando, porque la Biblia dice, nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces no va a darnos una palabra profética mostrándonos el día y la hora de su segundo regreso. Pero también el Nuevo Testamento está lleno de instrucciones sobre lo profético. Entonces, hay dos distinciones ahí. El uno es, un apóstol no es lo mismo que un apóstol como Pedro, como Pablo del Nuevo Testamento. Y un profeta no es un profeta como Isaías, como Jeremías. Creo que esa comparación es lo que incomoda cuando decimos, damos ese título a alguien. Jonathan, en algún momento en espacios de oración, también se te identificó, por ejemplo, a ti como un hombre un instrumento de Dios para dar profecía. Incluso recuerdo que tienes una de los testimonios que siempre me quedan grabados de cuando diste profecía a una persona que estaba en la cárcel. ¿Sí? Ahora, pero más allá, para no decir Luis Enrique se está refiriendo a Jonathan y Jonathan a Luis Enrique, a lo que yo quiero es referirme un poco, Jonathan, ¿cómo es esta parte contemporánea de la misión que tiene un profeta y un apóstol ahora? En el profeta me queda muy claro. Ahora, ¿apóstoles existen? ¿Cuál es el rol de ellos dentro de una iglesia? Definitivo. Ahora, es un poco confuso eso porque apóstol significa alguien que lleva un mensaje, ¿no? Es un mensajero, básicamente. Sí. Entonces, yo quisiera proponer en esta mañana que, y creo que ya sería un buen momento de leer Efesios, ¿no? Voy a leer desde el versículo 10 del capítulo 4 de Efesios. Y dice, el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hablamos de Cristo, ¿no es cierto? Y él, Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Un primerito antes de seguir, yo propongo que esto no es una lista de jerarquía, no es primero apóstoles porque ellos son los más importantes, después profetas y al final maestros. No, son 5 diferentes ministerios que todos funcionan juntos. El apóstol no es el que manda y el profeta no manda al pastor, en mi opinión. No creo que es lo que está diciendo. Y inclusive aquí no dice primero, dice a unos apóstoles y a otros profetas. Ahora, esto es súper importante. ¿De dónde saco esto? De la Biblia. Aquí mismo hay que seguir. Hay profetas y apóstoles. Jesús mismo constituyó.
Chévere. ¿A qué fin? Seguimos en el 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento de su Hijo, del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otra vez, cristocéntrico. ¿Cuál es la meta? ¿A qué fin? Capacitar para el servicio, para el ministerio, para la obra, ¿sí? Y un apóstol, ¿cómo va a capacitar a la gente? En lo apostólico y el profeta en lo profético. Eso no limita, pero principalmente debe estar ahí, creería yo, la capacitación. Dice esto para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Entonces, ¿por qué Jesús constituye el ministerio quíntuple? Ya hablamos, ¿no? Parece que pastor, maestro, evangelista, no hay mucho problema con referir a gente con esos dones. Es sencillo. Si alguien es bueno para enseñar, es un maestro, ¿no? Tal vez no es un maestro constituido por Cristo para la iglesia, pero todos enseñan, ¿no es cierto? Mujeres enseñan, hombres enseñan, jóvenes enseñan, todos enseñan. No tenemos problema con eso. Igual con el pastoreo. Respetamos al pastor, apreciamos los pastores, pero cualquier persona puede cumplir con los requisitos de Timoteo, de la carta de Timoteo, y estudiar, ir a un seminario y se gradúa y es pastor. Igual un evangelista. Si tú compartes el evangelio, eres evangelista. Tal vez unos enfrente de millones de personas o por tele y otras personas con una persona a la vez en lo público, pero podemos reconocer eso sencillamente y ya. Estás evangelizando, eres parte del don evangelista. Y si enseñas a otros a hacer estas cosas, pues tal vez eres parte de podrías decir, él es un evangelista, tiene una escuela donde se gradúen gente y él capacita a la iglesia para evangelizar. Pero profetas y apóstoles es un poco más incómodo y yo aplicaría lo mismo. Todos profetizan. El Espíritu Santo puede caer sobre cualquiera de nosotros en cualquier momento y darnos una palabra profética. Igual el apóstol. El apóstol es alguien enviado para algo específico, para que Dios le revele algo a él para ese momento, una estrategia, una perspectiva de Dios. Y todos estos 5 son para capacitar a la iglesia, para no ser engañado por cualquier doctrina que viene de hombres que quieren engañar, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante tener los 5 y no desechar uno porque es incómodo o porque ha habido problemas en el pasado. Jonathan, ¿quién reconoce? ¿Quién dice Juanito es apóstol y el Pandita es profeta y el Luis Enrique es Sí. Evangelista? ¿Por qué? Porque te pregunto por qué. Porque tal vez dentro de nuestra propia comunidad cristiana dicen, bueno, y yo también profetizo, y yo, y tú, y quién decide, y qué tan importante en realidad es eso, más que el servicio a todo nivel. Todo llamado empieza en el individuo. Entonces, Tal vez Dios te dio un sueño, tal vez alguien vino un día y dijo, tú vas a ser un apóstol, tú vas a ser un evangelista, tú tienes un llamado pastoral. Entonces, primero es la persona, ¿no? Siente de Dios, puede ser una visión, un sueño o solo un sentir, solo una pasión para eso. Yo quiero ser un profeta, un maestro,
Entonces, ahí empieza. Eso no es el final para nada, es el inicio. Después, otras personas reconocen eso. Empieza, oye, tú realmente tienes una habilidad para enseñar, tú tienes una habilidad para pastorear. Apóstoles típicamente son personas que vienen de una cultura, de un país a otro, o de una ciudad a otra ciudad, pero no creo que es automáticamente necesario eso. Y es más complicado, ¿no? ¿Cómo reconoces el movimiento apostólico? Yo diría lo principal de un apóstol es que levanta a otras personas, ¿sí? Porque hay como un apóstol va a tener una perspectiva más clara de dónde y cómo debe estar moviéndose el evangelista en la iglesia, de cómo el pastor debe estar moviéndose en la iglesia, de cómo los maestros deben estar enseñando. Y, y y yo creo que por eso también el apóstol tiende a ser jerárquicamente más alto, que no es bíblico, y nosotros en nuestra iglesia no creemos en que es una jerarquía de que uno manda a otro. Pero si el apóstol tiene dones de organización, pues obviamente va a ser el que está organizando, ¿sí? Y el profeta también tiene eso, ¿no? Porque tiene una perspectiva profética y eso va a dar visión a la iglesia. Entonces, no es que el profeta viene y dice, debemos ir en esta dirección, pero él da un mensaje de Dios que es discernido, juzgado por el resto, y el resto dice, chuta, ya sabemos hacia dónde debemos ir. Entonces tiende a parecer más de liderazgo, pero no debemos pensarlo así. El evangelismo es sumamente importante, el pastoreo imagínate dónde estaría la iglesia sin pastoreo. Entonces, ya me fui por todos los lados, pero creo que estoy respondiendo a la pregunta. No, Entonces, sí. yo creo que no soy un experto para nada en estas cosas, pero yo diría que definimos el apóstol porque él levanta a otros líderes. No necesariamente otros apóstoles, otros siervos. El apóstol ve a alguien y dice, ¿quieres servir? Sí. Y él tiene la habilidad de trabajar con esa persona para que vayan de un cristiano joven a una persona que ya sabe cuál es su llamado y está posicionado. Entonces, para terminar esto del llamado, ¿no? Empieza con nosotros, otros los reconocen, obviamente te mueves en eso. No vas a decir soy profeta y nunca has profetizado. Sería ridículo. No vas a decir que soy pastor y no tener ninguna empatía ni habilidad de pastorear, de cuidar de otras personas, de dar consejería. Imagínate un pastor que no puede dar consejería. No tiene sentido. Entonces, el paso final para mí es que una congregación reconozca eso. Formalmente, ¿no? Sería el último paso. Que el liderazgo de una iglesia diga, ¿sabes qué? Tenemos entre nosotros esta persona y lo reconocemos como un apóstol, lo reconocemos como evangelista. Y yo esperaría que eso confirma lo que ya existe y le permite a esa persona a moverse más en ese don y a capacitar a la iglesia para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para que lleguemos a la estatura de Cristo, que es nuestra cabeza. Todo esto debe llevarnos hacia Cristo, ¿no? Ese es el rol principal. Y creo que así debe ser juzgado. Y tenía algunos versículos sobre eso para terminar, creo. En Primera de Corintios 14, 29 dice, los profetas hablen 2 o 3 y los demás disciernen. Si algo es revelado a alguno que está sentado, que calle el primero, porque todos pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y ese de discernir, el resto debe discernir. Significa que se puede equivocar. Y lo que deben discernir es la palabra profética, no al profeta. Y más adelante en ese mismo capítulo, en el versículo 3, nos muestra una forma, no la única, pero una forma principal de juzgar, de discernir eso, que es
que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y todo esto debe ser, el fruto de la profecía debe ser acercado a Cristo, a las personas, acercado a Dios, tienen una relación más profunda. Quizás no eran cristianos y recibieron una palabra profética y eso les llevó a los pies de Cristo. Entonces, eso para mí es el fruto más. Si no está dando ese fruto, si está causando confusión, si está causando temor y duda, entonces creo que debe ser discernido como algo que no viene de Dios, porque Dios no va a causar confusión, frustración, iras, temor en la vida de las personas, va a producir paz y amor y gozo. Y es verdad lo que tú acabas de decir como conclusión, Jonathan, qué importante es que en ese ministerio múltiple, en donde Dios nos tome a nosotros con propósitos y como instrumentos, qué importante es el servicio y la unidad de la iglesia, porque justamente es la gran comisión, llevar su palabra, es uno de los ejes centrales. Qué importante que nosotros podamos hablar de estos temas, no para poner categorías, sino para hablar del servicio. Qué importante que hablemos de este tema, no para generar división, sino porque en esa unidad es cuando hay la manifestación justamente de Dios en sus propósitos, como ya lo había mencionado, en su misión, y sobre todo en la iglesia, en los ministerios, Jonathan, qué importante, ¿verdad? Qué importante saber que todos nosotros podemos ser parte de eso. Exacto. Yo creo que ese es el problema, ¿no? Porque todos apostolamos, es un poco difícil, pero somos enviados. El apóstol es alguien enviado para un propósito de Dios. Entonces, todos tenemos un llamado donde Dios nos envía. Somos enviados a nuestras familias, enviados a nuestro barrio, a nuestro trabajo. Obviamente, no todos somos apóstoles. Igual, no todos somos profetas, pero todos profetizamos. Todos tenemos el Espíritu Santo que nos da los dones de palabras de conocimiento, de palabras de sabiduría. De lenguas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es algo que viene más del Antiguo Testamento y es algo que creo que no es muy bíblico, ¿no? En cuanto al Nuevo Testamento, de que solo unas personas especiales tienen ese don y nadie más. Porque todos debemos evangelizar, no de la misma capacidad, no en el mismo lugar, pero sí servir juntos como una familia, ¿no? Y ese mismo capítulo habla de eso. Somos diversos, pero en unidad. Somos un solo cuerpo, pero tenemos diversidad de dones. Una cosa para mí de lo profético, ¿no? Yo creo que cualquier prédica que nosotros podemos escuchar, la mayoría de predicadores va a decir, sentí esto para la congregación en la que estoy compartiendo, para el pueblo de Dios, para el cuerpo de Cristo. Y eso es un mensaje de Dios para los hombres. Entonces tiene un elemento profético, porque cualquier mensaje de Dios para los hombres es profético. Ahora, debe estar basado en la Biblia, tiene que estar. Si no está alineado con la palabra de Dios, entonces debe ser fuertemente cuestionado o ya rechazado de golpe. Porque si no es bíblico, mira, la autoridad, lo autoritativo que fue establecido principalmente en el movimiento protestante de Martín Lutero en 1550 y algo, es que solo la Biblia es autoritaria. Ninguna palabra, ninguna perspectiva, filosofía, profecía de hombres puede ser puesto encima de lo que es la palabra de Dios, escrita, la Biblia. Entonces, si alguien profetiza algo como el fin del mundo, por ejemplo, y en la Biblia dice que nadie sabe ni la hora ni el día, entonces está equivocado esta persona, ¿no? Gracias, Jonathan, porque justamente Marisol Japón comentaba y decía, ¿qué es para ustedes profetizar? Acabamos de hablar justamente Chévere, de eso. Marisol. Es utilizar justamente a una persona como instrumento para llevar un mensaje de Dios. Exacto. Pero no ser protagonista la persona, ¿no? Creo que por eso también hay que tener
sabiduría y hay que hacer esto de una manera normal. O sea, no, la persona, los ojos no deben irse para atrás y levitarse y cambiar de voz y decir, yo soy tu Dios, escúchame. No, no, es algo tan, mira, Dios está filtrando a través de una persona. Entonces, su imaginación, su perspectiva, su experiencia de vida, en mi caso, va a ser, por bien o mal, va a ser filtrado a través de mi cerebro y mi boca y mi lenguaje, lo que yo reciba de Dios. Y eso debe ser juzgado siempre. Es de Dios. Le atinó, acertó la cosa. ¿Y cómo sabemos que acertó? Porque edificó, porque exhortó, porque llevó a la persona y lo acercó a Dios. Y dio fruto bueno, trajo amor, gozo, paz, esperanza a la vida de esa persona. Chévere. Y la persona puede decir, no tuvo sentido esa palabra para mí. O puede decir, chuta, qué chévere, realmente confirmó cosas que yo mismo estaba sintiendo, gracias. Entonces, es para la obra, es para la iglesia, para llegar a más a la estatura de Cristo, ¿no? Que es nuestra cabeza. Entonces, puede ser una visión, puede ser un sueño, en fin, eso puede ser el siguiente tema que hablamos de qué es una palabra profética, qué es lo profético, porque ahí sí, no soy experto tampoco, pero sí he dado algunas charlas en eso, entonces me gustaría ampliar eso la próxima, de aquí a 2 semanas. Claro que sí, Jonathan. Tomo esa sugerencia y yo creo que va de la mano. Y creo que son temas, Jonathan, que importantes para poder ir sacando a veces ciertos cucos o historias que están envueltos con respecto a instrumentos que somos de Dios. Yo me quiero quedar para despedirme, Jonathan, y con todos ustedes, un comentario de Laurita Paltán. Dice, lo más importante es el servicio antes de llegar a tener títulos. Somos llamados a enseñar lo que Dios, por su misericordia, nos ha revelado. ¿Quién es Jonathan? Laura, tú, Juan, Roberto, todos aquellos que ya hemos recibido justamente Dios esa revelación para llevar esa gran comisión. Por temas de tiempo, me gustaría seguir hablando, Jonathan, en esta parte final tenemos 30 segundos para despedirnos. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Laura y el título es lo último, o sea, la cosa es, tienes dones, usa esos dones. Si tienes don profecía, profetiza. Si tienes el don de enseñar, enseña. Ese reconocimiento, lo más importante es que Dios te reconozca y que Dios esté ungiéndote para lo que tú estás haciendo en el servicio de Dios. El título vendrá cuando venga o nunca vendrá, pero no va a afectar eso. Y creo que nosotros cuando ordenamos ancianos, decimos eso, reconocemos ancianos, no asignamos o ponemos el título ahí. Esa persona ya era anciano, estaba sirviendo, pastoreando, cuidando de la doctrina de la iglesia antes de que le pongan el título. Entonces, sirve y no te preocupes de que te den un título. Estoy de acuerdo con Laura. Perfecto, Jonathan. Y me escriben y me dicen buenísimo que sí hable. Estoy justamente respondiendo a los mensajes que nos llegan a través del WhatsApp y que nos dicen que es buenísimo que la próxima vez hablemos sobre la palabra profética. Vamos entonces a despedirnos. Agradecido siempre contigo, Jonathan, por estos temas y a ustedes también por la sintonía. Recuerda darle clic ahí en compartir y tu comunidad de Facebook también puede conocer un poco más del tema del día de hoy, apóstoles y profetas. Palabra de Dios hoy en la boca de John Guido, otra vez con tu papá, de Jonathan Guido, a propósito de apóstoles y profetas. Quiero invitarles también y recordarles que tenemos nuestras 3 reuniones para este domingo. Está la familia, nuestra familia de Arco esperándote. Avenida 10 de agosto y Loja, en las reuniones de 8, 10 y 12 del día. Y por supuesto, la reunión de Totoracoche igual se me queda, pero en realidad estamos hablando de estancia El Rosario a las 10 de la mañana. También ahí está toda la familia de Arco para poder recibirte con los brazos abiertos. Gracias, Jonathan, por estar con nosotros. Un gusto. Gracias a todos ustedes. Excelente fin de semana. Bueno.